Bien. Entonces, Dios les bendiga a cada uno, amados hermanos. Vamos a retomar el tema de la deidad de Dios, la pluralidad en el único Dios verdadero. Y vamos a hacer un recuento, un pequeño recuento que leímos nosotros en el servicio anterior de este estudio. Romanos capítulo 1 versículo 20. Dice así en el nombre de Jesucristo. Bueno, recuerden que esto va a estar grabado, así que si soy algo rápido en leer las citas, ahí usted después lo puede repasar. También si alguien tiene alguna duda, inmediatamente usted puede levantar su mano y decir su inquietud. Recuerden que este no es, por así decirlo, una predicación, sino que es como un estudio en donde podemos participar y aprender de mejor manera. Porque en ocasiones las predicaciones, incluso predicaciones de enseñanza, el predicador avanza y después avanza, y si alguien se quedó con una duda, el predicador pasa de largo nomás y quizás no se da cuenta de la duda. Aquí alguien puede levantar su mano y decir, ¿sabe qué, hermano? Esto no me quedó claro. ¿Podría explicarlo nuevamente o explicarlo de otra forma, etcétera, etcétera? Podemos hacerlo. Así que Romanos capítulo 1 versículo 20 dice así en el nombre de Jesucristo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, fin de la cita. Sabemos cómo se creó, cómo obtuvimos la creación. Para que haya creación, nosotros necesitamos de materia, espacio y tiempo. Tres cosas. Tres cosas necesitamos. Materia, espacio y tiempo. Porque si se crea una partícula, ¿en dónde la colocamos? ¿En dónde la ponemos? Por eso necesitamos el espacio. Para que haya una partícula, ¿en qué tiempo lo colocamos? O sea, necesitamos también del tiempo. Entonces, por eso está esta triada, por así decirlo, que compone la creación, materia, espacio y tiempo. Y si nos vamos nosotros al capítulo 1 de Génesis, desde el versículo 1 al inicio de la escritura, nosotros leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben cómo aparece en el original? En el original, y aquí se los voy a buscar para no, incluso no parafrasear, Génesis, Génesis 1, versículo 1, en hebreo. Si usted lo busca ahí en internet, si usted lo busca en hebreo, eh, a ustedes le va a salir. En principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en una de las partes, en una parte, va a salir la palabra Aleph Tav. O sea, en el principio creó Dios, y sale la palabra Aleph Tav. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Aleph Tav. Nosotros tuvimos la, la serie de sermones de las letras hebreas y estudiamos el Salmo 119 desde la Aleph hasta la Tab. ¿Y, ¿y qué significa entonces Aleph Tab? Y mire, se lo voy a leer en hebreo. En hebreo, por ejemplo, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sale en un comienzo, Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet ha-arest. Ya, donde dice Bereshit bara Elohim, ese Elohim es Dios. Bereshit, ese es, quiere decir principio. Bereshit bara Elohim et. Ese ese et es el Aleph Tab. Es una abreviación del Aleph y Tab. ¿Qué quiere decir Aleph Tab? Aleph Tab está haciendo una abreviación
de todo el abecedario, si usted se percata. Ese et, voy a volver a repetir, Bereshit bara Elohim et. Ahí estamos nosotros pronunciando, en el principio creó Dios, y ahí aparece et. En el principio creó Dios, et, que sería Aleph y Tab. ¿Qué quiere decir Aleph y Tab? O sea, si usted se percata, está mencionando la primera letra del hebreo y la última letra del hebreo. Aleph, Tab. Aleph, Tab. ¿Cuál es el significado de la palabra Aleph? Es buey. Es buey. Y la palabra tab, ¿cuál es su significado? En el hebreo pictográfico es una cruz. Es una cruz. ¿Qué nos quiere decir eso? Está hablando netamente del Señor Jesucristo. Está hablando netamente del Hijo de Dios. Entonces, fíjese en esto. En el principio, creó Dios. Ese Dios es Elohim. Y después de Elohim aparece esa abreviación et, que es Aleph y Tab. Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos un simbolismo del Padre, del Hijo. Voy a seguir leyendo. Fíjense, ahora en Reina Valera. En el principio creó Dios. Ya sabemos que Dios, después de Dios, viene un et, que es el Aleph y Tab. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y, fíjense, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, tenemos ahí a tres. Tenemos a Dios, representado en Elohim. Tenemos Et, que simboliza la palabra, porque Dios creó por medio de la palabra, por el verbo, por el logos, creó Dios. Y después nos dice en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí ya estamos hallando nosotros algo interesante. Estamos dándonos cuenta que la pluralidad de Dios está en el principio de la Biblia. En los primeros versículos de la Biblia está la pluralidad de Dios. Entonces, fíjense nuevamente, Berechit bara Elohim. Eso quiere decir, eh, en el principio creó Dios y después de Elohim aparece la abreviatura Et, que es Aleph y Tab. Y ese Aleph y Tab, ¿qué viene siendo? La palabra, porque es la abreviación de todo el alfabeto hebreo en esa palabra. Recuerden, ¿qué se dice en la Biblia de Jesucristo? Él es el alfa y el omega, o sea, Él es el principio y el fin. Él es la primera letra del alfabeto hebreo y es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Y qué dice entonces? Esto se puede comparar a lo que dice San Juan, capítulo 1, un versículo muy famoso, porque lo citan muchos hermanos, y nos dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, nosotros lo estamos leyendo desde la Reina Valera, pero sabemos que en el original, en lugar de la palabra verbo, aparece la palabra logos. Aparece la palabra logos. Y esa palabra es muy especial porque eh, tanto para judíos como para griegos, la palabra logos iba enfocada y en torno a la sabiduría. Eso es lo que simbolizaba la palabra logos, es la sabiduría. Y es una palabra muy especial porque justamente los griegos, los filósofos, siempre se enfocaban, estaban en búsqueda de hallar la sabiduría. Incluso hacían estudios de epistemología, o sea, el estudio de cómo seguir aprendiendo. Entonces, esta palabra logos es esencial, es la sabiduría, es el conocimiento. Pero ¿qué ocurre con esto? Fíjense, dice, en el principio era
el verbo. La palabra era, en esta parte del versículo, significa prácticamente existencia. Algo que ocurrió o algo que ocurre en el pasado está ocurriendo en el presente y se mantendrá en el futuro. Es algo permanente. Entonces dice ahí, en el principio era el verbo, o sea, el verbo es eterno. Eso es lo que está queriendo decir este versículo. El verbo es eterno. Y ahí le damos un golpe, por así decirlo, a los que dudan de la deidad, divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Aquí dice que el Señor Jesucristo es eterno. Pero ahora fíjense en esto también. Dice, y el verbo era con Dios. Aquí estamos analizando el versículo. Dice, y el verbo era con. Si usted busca este versículo, primera de Juan, perdón, San Juan capítulo 1 versículo 1, y si lo busca y si escribe Biblia textual, ¿qué dice en la Biblia textual? Ahí nos señala que en esta parte intermedia del versículo dice, y el Logos estaba ante Dios. Esa es una diferencia. Es una diferencia porque no todo el mundo capta lo que está ocurriendo aquí. Hay ocasiones en donde incluso hermanos leen y dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y señalan que es lo más importante de este versículo, que el verbo Jesucristo es Dios. Esa es la conclusión del versículo. Pero no se percatan que hay un trasfondo mucho más profundo. Aquí está señalando que el verbo, el logos, que es el Señor Jesucristo, está diciendo aquí que en eternidad el logos, Jesucristo, estaba frente a frente con el Padre. Eso es lo que está queriendo decir. Fíjense, vuelvo a repetir, usted busque una Biblia textual. Lo puede buscar en su propio celular, internet, y ponga ahí San Juan 1, 2.1, Biblia textual. ¿Por qué es importante la Biblia textual? No quiero decir que nuestra Biblia, Reina Valera, no sirve. No quiero decir eso. Pero ¿por qué es relevante la Biblia textual? Porque la Biblia textual es una Biblia literal. O sea, del griego, pusieron ahí casi calcadamente lo que puede simbolizar a nuestro español. En cambio, la Reina Valera y otras Biblias, por así decirlo, quieren tratar de hacer más entendible para que la persona entienda propiamente tal, un contexto de lo que está ocurriendo en el versículo. Pero lo bueno de la Biblia textual es que está literal, tal cual como en el culto anterior, cuando yo les dije, busquen ustedes Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. En nuestra Reina Valera nos saldrá, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que los días sean malos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué dice en la Biblia textual? En la Biblia textual dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. O sea, hay una diferencia en la Biblia textual. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en la Reina Valera sale, acuérdate de tu creador? Y no sale creadores como en el original, porque para los hermanos, etcétera, que quizás les cueste un poquito entender, dirían, pero ¿cómo que son creadores? ¿No que es uno el creador? ¿No que es uno el creador? Y entraría en confusión. Pero el original es muy ventajoso para nosotros porque nosotros estamos hablando de la pluralidad que hay en el único Dios. Nosotros no estamos diciendo que hay dos dioses, que hay tres dioses, que hay cuatro o que hay cinco dioses. Nosotros creemos que hay un único Dios, pero que en ese único Dios, en ese único ser, cohabitan, cohabitan tres personas. Y aquí quiero entrar a desacreditar de que tres personas es sinónimo de tres dioses. No, tres personas no es sinónimo de tres dioses. ¿Por qué razón? Porque lo estudiamos incluso, recapitulo un poco lo que estudiamos en el estudio anterior y dijimos, ¿qué es la creación más cercana a Dios?
el propio hombre. Y nosotros leímos Génesis capítulo 5. ¿Qué ocurre en Génesis capítulo 5? Da un detalle de cómo Dios crea al hombre. Y dice así la Biblia, dice, este es el libro, Génesis capítulo 5, desde el versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, o sea, singular, Dios creó al hombre. ¿Y cómo creó Dios al hombre? La Biblia dice, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, es semejante. No es igual, ojo, no es igual, pero es semejante. A semejanza de Dios lo hizo. Y fíjense en esto que es crucial. Versículo 2. Varón y hembra los creó. O sea, aquí está hablando en un término plural. Varón y hembra los creó. No está diciendo que creó a Adán y a la mujer por separado. No. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Ellos. O sea, plural. Llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron, nuevamente plural, el día en que fueron creados. Entonces esto tenemos que conectarlo con Génesis 1 y luego con Génesis capítulo 2. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 1? Se creó al hombre de la manera en que lo relata aquí Génesis 5. ¿Y cómo Dios creó al hombre? Ustedes ya saben ya que Dios creó al hombre de una forma espiritual. Era un hombre espíritu, era un hombre espiritual. Y como era un hombre espiritual, podía él tener consigo a otra persona en un mismo ser. Era Adán y su mujer, era varón y varona, en un solo ser. ¿Y cuando ellos fueron separados? Génesis 2. Porque cuando el hombre del ser espiritual y Dios le empezó a crear un cuerpo por el barro, ahí fue cuando Adán se sintió solo. No en Génesis 1, no en primera instancia, por así decirlo, en Génesis 2, ¿dónde está? Sí, correcto, en Génesis 2, eh, Adán dijo, este ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto ocurre en Génesis capítulo 2. ¿Qué quiero dar a entender ahora? Si hablamos en conceptos espirituales, si hablamos en conceptos espirituales, no es ilógico bíblicamente que un ser tenga consigo a más de una persona. ¿Se percataron de eso? Ahora fíjense, Garadeno. Garadeno era una persona, pero cuando Garadeno estaba endemoniado y Jesús dice, ¿cómo te llamas tú? Y respondió el demonio y dijo, me llamo Legión. ¿Te llaman Legión? ¿Por qué se llama Legión? Y dijo, porque somos muchos, porque somos muchos. O sea, recuerden, existen las personas como el ser humano, persona humana. Sí, existe persona humana. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué somos personas? Porque podemos obtener un pronombre personal. Pues yo mismo puedo decir yo. Alguien me puede decir tú. Otra persona puede decir él. O sea, son pronombres personales. Un demonio, ¿puede haber un demonio que sea persona? Pues claro que sí, porque un demonio también uno puede dirigirse a ese demonio por pronombres personales. Este es Belial, este es Leviatán, esta es la maldad. O sea, no son personas, pero demoníacas. ¿Hay personas angelicales? Sí, hay personas angelicales. Gabriel, el arcángel Miguel, Rafael, etcétera, etcétera. Son personas angelicales. Y existe entonces la persona divina, la persona de Dios. Sí existe, porque tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas divinas, pero que comparten el mismo ser. Si se percatan ahora,
tomé el ejemplo de Legión y dijo que se llamaba Legión porque ese demonio tenía muchos demonios. O sea, era un solo demonio, en estricto rigor se llamaba Legión. Él decía, hablaba como un demonio, pero en estricto rigor habían muchos demonios en él. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de que era un demonio, pero con un ejad. Recuerden la palabra ejad, que ejad significa uno, pero que admite pluralidad. Yo tengo un racimo de uvas, pero ese un racimo de uvas contiene muchas uvas. Son muchas uvas las que la contiene. Uno puede decir, ese es un equipo de fútbol, pero ese un equipo de fútbol tiene 11 jugadores y además tiene reservas, pero es un equipo. Bueno, en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y esa palabra uno en el hebreo original es ejad, que significa que es uno, pero que admite pluralidad. Entonces, retomando, Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el logos estaba ante Dios, y el logos era Dios. Y ahora, para romper un mito, aquí algunos arrianistas dicen, y el verbo era Dios, o sea, dando a entender que Jesucristo era Dios en el pasado, ahí era Dios, por así decirlo, en eternidad, pero cuando llegó a carne, Jesús dejó de ser Dios, sino que era un profeta, y ellos dicen, y por eso Juan habla de que el verbo, Jesús, era Dios, o sea, en el pasado, pero actualmente dejó de serlo. Imposible, imposible. ¿Por qué razón? Porque nuevamente vuelvo a la definición griega de la palabra era. Eimi, si no me equivoco, dice y el verbo o el logos era Dios. Esa palabra era quiere decir de que lo que esa persona es, su esencia, es su existencia. El estado quiere decir que el estado de esa persona que estuvo en ese pasado se mantiene igualmente en el presente y se mantendrá por el futuro. Eso quiere decir. Ahora, eh, volviendo también a la frase de Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, donde dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Eh, bueno, no tenemos tiempo de explicarlo en detalle, no tenemos tiempo de explicarlo en detalle, pero, eh, pero hay una parte donde en Job 35, por ejemplo, Job 35, 10. Y esto lo voy a leer rápidamente, no es necesario que lo busquen, pero dice acá en Job 35, 10, lo leo aquí en el nombre de Jesús, dice 35:10, dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? En el original, estimados, en el original, y cómo usted puede buscar lo original, cómo usted sabe cómo buscar cuando una palabra está en plural, cuando no, ¿qué sucede? Usted tiene que poner, por ejemplo, en internet y usted pone Job 35:10 y usted pone Biblia interlineal. Esta es la verdadera Biblia entre líneas. Algunos debieron haber escuchado al hermano Abraham decir, hay que leer la Biblia entre líneas. Y algunos hermanos dicen, eso quiere decir que hay revelación en medio de la escritura, hay ciertas perlas que uno no logra captar a veces, pero no, estimados. La Biblia interlineal quiere decir que usted está viendo la Biblia comparándola con la palabra original, con el original. Entonces usted tiene que poner en internet, por ejemplo, un ejemplo, Job 35:10 y a usted le va a salir Biblia interlineal. Entonces, si usted pone Job 35, versículo 10,
Y si usted pone Biblia interlineal, le va a salir opciones en la Biblia interlineal. Ya. Miren, estimados, ustedes no lo están viendo, pero yo sí lo estoy viendo, ¿ya? Yo sí lo estoy viendo y va a estar que, quizás si funciona mi grabación, puede que quede ahí en la grabación. Pero si usted pone lo mismo que yo les dije, Biblia interlineal Job 35:10, a usted le va a salir, ojo que el hebreo se lee de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, se lee de aquí para acá, de aquí para acá. Ahora fíjense, y aquí le estoy hablando a aquellos que después estudian en el video, yo estoy grabando pantalla aquí, estoy grabando pantalla. Aquellos que vean el video, en la parte 6213 donde sale mi hacedor, aquí después le va a salir sustantivo cal, participio desconocido, masculino plural, absoluto. Masculino plural absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nosotros en nuestra Reina Valera, en Job 35:10, nosotros leímos y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor? Que da cánticos en la noche. Pero en el original, mi estimado hermano, dice, ¿dónde está Dios? Mis hacedores. Mis hacedores, dice en el original. Porque dice ahí en esa parte que hacedor dice que es masculino plural, es masculino plural. O sea, esta es idéntico a lo que ocurrió en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, donde dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Entonces, aquí encontramos otro botón de muestra del plural en Dios. Ahora, hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos como este. Por ejemplo, en Salmo 149. Salmo 149, versículo 2. Salmo 149, versículo 2. En Biblia interlineal dice, alégrese Israel en su hacedor. Hijos de Sión, regocíjense en su rey. Si usted se va a la palabra su hacedor, 6213, ahí después si usted se va a las verificaciones dice sustantivo cal, participio desconocido, masculino plural absoluto, pronominal sufijo tercera persona, masculino singular. Pero ahí sale que es un masculino plural absoluto, pronominal. Por lo tanto, estimados hermanos, en Salmos 149, versículo 2, donde ahí nos señala y nos dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey, dice, alégrese Israel en sus hacedores, está marcando el plural en la Biblia interlineal. Recuerden, yo se los dije cómo buscarlo. Usted pone Salmo 149, 2.2 y pone Biblia interlineal y después usted se va a unos letritas azules y ahí le describe el plural. Ahí le describe que está en plural. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Biblia Reina Quédense Valera quietos dice, nomás, quédense quietos. Está habiendo un temblor muy fuerte, casi terremoto. ok, ya, Fue arriba de 5 grados. Están sonando las alarmas. Amén, podemos seguir ahora, ya pasó. Sí, Me llegó una alarma y se le fue en el mar. Por eso estaba- fue en el mar, un terremoto muy fuerte justamente. Bueno, amén. Sigamos, hermano Germán. mire qué tremendo lo que ocurre en medio del estudio, ¿eh? Ahora lo podríamos tomar de las dos partes, o sea, cuando la presencia de Dios viene, la tierra tiembla, lo podríamos tomar de ese modo,
O también, por otro lado, alguien podría decir, el diablo está enojado y quiere que esto se acabe, que este estudio se acabe. Justo cuando estábamos hablando de la pluralidad de Dios, ahí con evidencia bíblica, con una evidencia de que hermanos, hay que ser honestos. No cualquiera sabe esto porque lo que acabamos de ver no está aquí especificado en la Reina Valera. Esto no está, esto es una perla para ustedes, una perla para nosotros, amén, porque Dios nos ama y Dios quiere darse a conocer a nosotros. Bueno, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, ya lo vimos, dice, acuérdate de tus hacedores en los días de tu juventud. Ya tenemos ya tres, tres evidencias. Job 35:10, Salmo 149, versículo 2, Eclesiastés 12, eh, versículo 1. Y ahora veamos Isaías, Isaías 54, Isaías 54, versículo 5. Entonces, Isaías, acá yo también lo voy a estar buscando en la Biblia interlineal para que algún hermano cuando se ve esta grabación, que vea esto. Isaías 54, versículo 5. Muy bien. En la Reina Valera nosotros tenemos, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ya, en el versículo vemos a dos. Y esto es muy recurrente en Isaías y en ocasiones también en los Salmos. Dice, Jehová de los ejércitos es su nombre y ese ahí marca una separación. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahora, fíjense, porque tu marido es tu hacedor. Entonces nosotros nos vamos nuevamente y si buscamos ahí en la Biblia interlineal, dice, porque tu marido, tu hacedor, 6213. Y si ustedes se van ahí, bueno, las letras son como naranjita más o menos. Dice, sustantivo cal, participio desconocido, masculino plural absoluto. Masculino plural absoluto, pronominal. Bueno, eso es lo esencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque tu marido es, o son, para que quede más específico, son tus hacedores. Porque la palabra hacedor, tu hacedor ahí sale en plural, plural, o sea, serían nuestros hacedores. ¿Por qué la Biblia Reina Valera lo enfoca en singular? ¿Por qué la Biblia en Reina Valera enfocó Job 35:10, Salmo 149, versículo 2, Eclesiastés 12, versículo 1, Isaías 54, versículo 5? En todas esas palabras, en todos dicen en el original hacedores o creadores, hacedores en el original. Hay un plural en el original. Pero ¿por qué lo mantienen en el singular? Lo mantienen porque, como digo, la gente se confundiría, diría, ¿cómo? ¿Es uno el creador o son más creadores? Porque fíjense de que hay algunas personas que también los ángeles están involucrados en la creación. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, muchas personas para negar que el ser de Dios hablaba consigo mismo, una de las personas de la deidad hablaba con otra persona de la deidad, para negar eso dicen que Dios le hablaba a los ángeles. Entonces hacen a los ángeles participantes de la creación, algo que no es correcto. Los ángeles no son creadores. Nosotros, mis hermanos, tampoco somos creadores. Hay
una doctrina en el mensaje que cuando Dios decía que sea, que sea, que sea, es como que nosotros también decíamos que sea, que estamos creando juntamente con Dios. Eso es falso. Es como, esa es una creencia que está deificando al propio ser humano. No, no, no puede ser eso. Solamente Dios estaba creando. Pero, eh, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto de que el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador? Fíjense, vamos a Proverbios, Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8. Proverbios 8, entonces. Aquí está hablando la sabiduría y esto lo entrelazamos al logos de San Juan capítulo 1. Fíjense lo que dice acá en Proverbios capítulo 8. Bueno, vamos a leer desde el verso 11. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, fíjense, si la sabiduría dice yo, ¿qué está marcando ahí? Pronombre personal. ¿Qué está queriendo decir eso? Que la sabiduría es una persona. Hay algunos que dicen, no, que la sabiduría era la palabra que salía de la boca de Dios y es como que Dios interactuaba con su propia palabra. Pero no, si la sabiduría dice yo, está indicando que tiene un carácter personal. Entonces, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo, nuevamente yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor en mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder amar a una fuerza? Aquí la sabiduría está diciendo a los que me aman, Disculpe, nosotros, dígame, hermano, disculpe. ¿Me puede dar el último versículo que a mí se me apagó acá? Por favor. El estamos último. leyendo Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, y ahora mismo estamos en el versículo 20. Ahora mismo estamos en el versículo 20. Muy bien. Dice, vuelvo a leer, por vereda de justicia, guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Miren, nosotros no podemos amar, nuevamente digo, a una fuerza. No podemos amar a, por así decirlo, a la fe o a la esperanza o al don de profecía o algo por el estilo. En estricto rigor se ama a una persona. Si nosotros amamos, amamos a una persona e incluso podemos amar a un animal. Un animal, fíjese que no es una persona, un animal no es una persona, es un ser vivo, sí es un ser vivo, pero no es racional, no es racional, no tiene razón. Como no es racional, nosotros no lo catalogamos como la persona de perro, la persona de gorila. No, 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 es un animal, es un animal. Pero bueno, volvamos. Dice, y que yo llene sus tesoros. Y acá es muy importante esta parte porque aquí es en donde el arrianista se tomó. El arrianista es aquel que dijo, hizo la distinción entre el Padre y el Hijo y dijo, el Padre es Dios, pero el Hijo es un profeta.
Es el sacrificio, pero no es Dios. Ese declara el arrianista y esos son los, en la esfera del mensaje, ¿ya? También hay arrianistas, porque siguieron la doctrina de Lee Bailey, que él toma esta doctrina. Ahora, dice acá, versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio. En la Biblia Septuaginta, ahí dice, creóme, creóme Jehová en el principio. O sea, ahí como hace una referencia de creativa con respecto a la sabiduría, ellos dicen, se dan cuenta, el Hijo de Dios fue creado. Falso, 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 muy falso. No está queriendo decir eso. Yo pregunté, bueno, incluso a la propia inteligencia artificial, yo dije, ¿qué es más correcto en este versículo con respecto al original? ¿Que Dios creó a la sabiduría o que Dios poseía a la sabiduría? Y justamente la Reina Valera tradujo de una forma más comprensible para nosotros, que es Jehová me poseía en el principio. Y yo una vez a un hermano arrianista que creía incluso el mensaje, él me dijo, hermano Germán, con esta cita en el original dice que Dios creó la sabiduría, o sea, Dios creó al Logos. Y de la manera para refutarlo y que claramente quedó noqueado con esta respuesta, yo le di a entender y le dije, entonces usted cree que hubo un tiempo en donde Dios no tenía sabiduría, o sea, hubo un momento en donde Dios no tenía sabiduría, o sea, él no estaba con todas sus capacidades. Eso es lo que están diciendo las personas que Dios que creó la sabiduría. De que hubo un tiempo en donde Dios no tenía sabiduría y al momento, por así decirlo, de necesitar sabiduría, creó la sabiduría. Y eso es falso. La sabiduría y Dios siempre debieron haber estado juntos en armonía. Por eso es más, por así decirlo, mucho más perfecto decir que Jehová poseía la sabiduría en el principio. Entonces vuelvo a decir, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Está hablando incluso, fíjense, antes de la tierra, antes de la creación. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos, fui engendrada. Esto es muy relevante, porque está hablando del engendramiento del Hijo de Dios, del engendramiento del Hijo de Dios. Eh, por ejemplo, en Salmos nos dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, eh, si, si dice la Biblia, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese mismo versículo aparece en Hechos. En Hechos, ahí también dice, ahí el apóstol, eh, por así decirlo, cita el Salmo y dice, como se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Hebreos se vuelve a tomar esto. Y en Hebreos capítulo 1, si no me equivoco, o por ahí está en los primeros versículos, dice, ¿a quién le dijo Dios jamás? ¿A quién de los ángeles? ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ver, aquí lo tengo. Correcto. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces en Proverbios, que aquí diga la sabiduría que fue engendrada, aquí hay algo especial. Estas palabras de engendramiento, yo no engendro
mi oficio de geólogo. No engendro un oficio de geólogo. Yo soy geólogo, también soy profesor y también soy un siervo de Dios. Yo no puedo engendrar mi yo de profesor. Yo no puedo engendrar mi yo de siervo de Dios. Yo no puedo engendrar mi yo de geólogo. No se engendran oficios. Yo puedo engendrar ¿a qué? Yo puedo engendrar a una persona. Yo puedo engendrar a mi, por ejemplo, yo engendré a Josías, mi hijo. A él yo sí puedo engendrarlo. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en cuando un ser humano es engendrado, eso marca su inicio. Eso marca su inicio, ¿verdad? Todos dirían, aquí comenzó su vida. Aquí es donde se confunde la realista. Cuando ellos leen todas esas citas donde Jesucristo fue engendrado, ellos dicen, aquí inició Jesús. Y si Jesús tuvo un inicio, también tiene que tener un final. Si Jesús, incluso llegan a decir, si Jesús tuvo un inicio, no es eterno. Fíjense qué barbaridad. O sea, eso claramente sería no entender la escritura. El engendramiento del Hijo de Dios. El engendramiento del Hijo de Dios no se refiere a inicio, sino que se refiere a posición. Él está posicionado como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Y bueno, volvamos, dice, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada nuevamente, ya había tenido su engendramiento. Está queriendo decir que Jesucristo fue engendrado en eternidad. ¿Qué quiere decir eso que Jesucristo fue engendrado en eternidad? Eso es algo muy especial. Lo vamos a ver en un momento. Dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, fíjense, esto es importante. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Se dan cuenta? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él, y esto es esencial, versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Fíjense que dice la Biblia, con él estaba yo ordenándolo todo. Si señalamos que eh, el logos de San Juan capítulo 1, es la sabiduría de Proverbios 8, aquí la escritura está señalando de que eh, el Padre y el Hijo, Dios y el Logos, el eterno Dios, el Padre y el Logos, la sabiduría, el Hijo de Dios, está diciendo aquí el Hijo de Dios, la sabiduría, con él estaba yo, o sea, con el Padre estaba yo ordenándolo todo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Eso es, bueno, eso explica, mejor dicho, por qué razón leímos Salmo 149, versículo 2, Job 35, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Isaías 54, lo leímos, en donde salía que había un plural de hacedores o creador. Adelante, mi hermano. No quería leer aquí lo que dice la diferencia entre en el engendramiento. Se dice en el sentido teológico de las escrituras, se traduce del griego monógenes, traducido frecuentemente como unigénito o único en su especie, y genao, engendrar, en el cristianismo describe la relación eterna y única entre Dios el Padre y Jesucristo. O sea, aquí lo que da a entender que Dios, siendo Dios eterno,
Entonces produce en su especie un hijo que también es eterno. Eso es lo que eso es lo que quería indicar aquí. Correcto. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, mi hijo Josías, él, y según mis características, yo soy trigueño, pelo negro, etcétera. Si yo no tengo un antepasado rubio, alemán, etcétera, evidentemente Josías no va a salir con esas características. O sea, uno engendra según el código genético que uno posee. O sea, por eso es que nuestro Dios dijo que se multiplicasen y de cada uno según su género. O sea, si Dios engendra, va a engendrar, por así decirlo, va a engendrarse a sí mismo. Por eso es que y esto lo entendían, es evidente que lo entendían los judíos, porque en San Juan, capítulo 5 nos dice aquí, San Juan capítulo 5 por esto, San Juan 5 versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo o el sabbat, y eso es según ellos, o sea, Jesús hizo una sanidad y según ellos quebrantaba el día de reposo. Pero fíjense lo que dice ahora, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y estas son las, por así decirlo, las consecuencias de decir que, de Jesucristo, decir que Dios era su propio Padre. Dice la Biblia, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro lo que significa engendramiento. El pastor dice que engendramiento, por así decirlo, simboliza identidad. O sea, es como que un padre va a engendrar a su hijo y está su código genético ahí. Está su código genético. Ahora, eh, hablando de ese tema también de engendrar al Hijo de Dios, volvemos a repetir que eso no quiere decir eh, inicio de existencia. Engendrar al Hijo de Dios no quiere decir inicio de existencia, sino que ¿qué quiere decir? Significa posición, significa filiación también, o sea, la comunión entre el Padre y el Hijo. Ahora, fíjense en esto. ¿Dónde sale? Salmos capítulo 2 versículo 7. Dice así, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué quiere decir eso? O sea, acá un profesor de gramática, un profesor de la lengua hispana, diría que la Biblia está mal escrita. ¿Por qué razón? Porque en una misma oración no puedes poner el pasado y el presente ahí mismo. Fíjense lo que dice. Yo te engendré, pasado, yo te engendré hoy. ¿Se da cuenta que para la mente humana eso no tiene sentido? ¿Qué quiere decir eso? Esto habla de eternidad, de que el Hijo de Dios, cuando se señala el hoy, cuando Moisés le dijo, ¿cómo quieres que yo me dirija al pueblo? ¿Cómo quieres que yo te nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. En el original dice, yo seré el que seré. Bueno, pero en Isaías habla del yo soy. Y incluso que diga yo seré el que seré es una clara referencia a Jesucristo cuando venga aquí a la tierra. Pero en Isaías habla del yo soy. La idéntica palabra cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Isaías lo declara. No tengo todavía, bueno, el tema, pero si usted busca yo soy y escribe Isaías, le va a salir claramente. Hay varios versículos que dicen yo soy tanto, tanto, yo soy tanto. Y declara varios atributos de él. Ahora, entonces, ¿qué vimos en Proverbios? Que
tanto la sabiduría como Dios, o dicho por en otras palabras, tanto el Hijo como el Padre y el Hijo dieron la creación. Pero también no dejemos de lado al propio Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted se va al libro de Job, a ver, queda en Job 33. Job 33 del versículo 4 al 6. Fíjese lo que dice Job 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Fíjense, el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Se dan cuenta? Acá está declarando la Escritura que el Espíritu Santo también es creador. Por lo tanto, tenemos que el Padre es creador, el Hijo es creador. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que sobre el Señor Jesucristo dice, nada, perdón, todo lo creado ha sido por Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo es antes de todas las cosas, que Jesucristo creó todas las cosas. Entonces tenemos que el Padre es creador, el Hijo es creador, y aquí tenemos la escritura que el Espíritu Santo también es creador. Con esto tenemos entonces de que cuando Eclesiastés, Salmo 149:2, Job también, en Job 35, si no me equivoco, era el versículo, y también Isaías 54, todos aquellos donde salía que hacedor estaba en plural, o sea, eran sus hacedores o sus creadores, que estaba en plural, todo eso tiene referencia a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron trabajando en la creación en conjunto porque es el mismo Dios. Pero para que entendamos la pluralidad de este Dios, para eso fueron estos versículos, para entender la pluralidad del único y Dios verdadero. Entonces, por una muy buena razón, el apóstol Pablo debió haber dicho en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, es una salutación trinitaria. Aquí está marcando justamente, por así decirlo, tres oficios. Hay tres oficios en tres personas también, en un mismo Dios. La gracia del Señor Jesucristo, porque por causa del sacrificio de Jesucristo es que obtenemos gracia. El amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice en San Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué comunión del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Entonces, es el Espíritu Santo quien está en comunión con nosotros actualmente. Entonces, mis hermanos, eh, tenemos muchas citas para respaldar la pluralidad en el único Dios verdadero. Yo creo que para una próxima ocasión voy a empezar a decir las citas triadas, por así decirlo. Vamos a hacer un complemento, vamos a hacer una recapitulación de todas las citas triadas, donde menciona a los tres, donde menciona al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Eh, no sé cuánto tiempo nos queda. Llevamos 1 hora de estudio. Tenemos tiempo Eh, liberado. bueno, Hermano Germán, eh,
Dígame. No, no, el otro día, no sé si conversándolo con usted o viéndolo, vi Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando se hace la creación del hombre. Dice en el versículo 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos. Y hagamos involucra a más de una persona. Dice, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que resta sobre la tierra. Y después el versículo 27 dice, y creó Elohim, o creó Dios, hablando de una sola persona. O sea, en el 26 dice, hagamos, pero en el 27 habla de unidad. Eso quería Correcto. aportar. Así es. Y bueno, yo he visto debates de hermanos unicitarios con hermanos trinitarios en donde justamente aparece algo así, donde se ha tocado ese tema, donde dice en una parte Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y algunos versículos más abajo dicen, y creó Dios al hombre, o sea, hablando como en, y creó Elohim, o sea, hablando como de uno que lo hizo, ¿verdad? Pero simplemente eso es la unidad del ser de Dios, simplemente. Es la unidad, porque Dios, aunque sean tres personas, es un único Dios. No, no daña en lo absoluto que diga y creó Dios al hombre, porque ahí la Biblia dice y creó Elohim al hombre. ¿Y qué significaba Elohim? Lo vimos en el anterior. Elohim, incluso aunque suene algo traumático, algo así, Elohim significa dioses. Y esto lo escribió Moisés. Moisés saliendo de Egipto, saliendo de una cultura y un imperio politeísta. Moisés no era politeísta, Moisés era monoteísta, era de creer en un Dios singular. Pero Moisés era profeta y Moisés tenía claro de que había una pluralidad en el ser de Dios. Había una pluralidad. Por ejemplo, eh, tenemos otro ejemplo de lo que declara el pastor en Génesis capítulo 3 versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense, ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros? Ahí estaba hablando el ser de Dios, porque fíjense, no le podía estar hablando a un arcángel, a un ángel, a un querubín o a un serafín, etcétera, porque esos seres angelicales no conocen la maldad. El único que tiene el conocimiento total es Dios. El único que tiene el conocimiento global es Dios. Por lo tanto, el hombre adquirió un conocimiento, adquirió una facultad que ni siquiera los seres angelicales tenían porque ellos se mantuvieron puros y un ser angelical no entiende, para él sí, no entiende lo que es la redención, no sabe lo que es pecar, no sabe nada de esas cosas. Un ser angelical no pasó por eso. Nosotros sí entendemos eso, nosotros entendemos lo que es el gozo de la salvación, lo que es recibir revelación, tenemos ese gozo. Los ángeles se gozan al ver nuestro gozo, pero ellos no sienten lo que estamos sintiendo. Entonces, ahí cuando dice Dios, Jehová Dios dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, estaba hablando el ser de Dios, estaba hablando Dios totalmente. Ahora, en Génesis capítulo 11 versículos 5 al 7 está en los tiempos de la Torre de Babel, están en los tiempos de Nimrod, etcétera, etcétera. Dice aquí Dios, bueno, dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 11 dice, y descendió Jehová. Fíjense, descendió Jehová. Está hablando de uno. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, fíjense, y dijo Jehová, está hablando como de uno. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, fíjense,
Está hablando Dios, está hablando Jehová, dice, ahora pues descendamos, en plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí también está hablando, en una primera instancia habló en términos singulares y después dijo en términos plurales. Ahora descendamos. Es totalmente interesante. Y déjeme decirle que, hermanos del mensaje, con esta doctrina unicitaria no abarcan estos versículos y también y ni siquiera se ponen a pensar al respecto. Yo creo que ellos debieron haber más de alguna vez haber leído cosas como esta y la pasan por alto simplemente y no desmenuzan, no se quedan a ver el porqué de esto, por qué hablan primeramente en singular y después hablan en plural, o por qué hablan en plural aquí y hablan en singular allá. Es, esto es revelación, esto es revelación. Ahora quiero leer algo en Isaías, que también está muy interesante, porque si nos damos cuenta, lo que mencionaba Génesis capítulo 1, cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, o Génesis capítulo 3, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas, etcétera. Si ahí nos damos cuenta, está hablando el ser de Dios. Está hablando, puede estar hablando el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, están teniendo una relación ahí, están teniendo una comunión. Y quiero ir a Isaías capítulo 6 ahora. Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Dice aquí, fíjense cómo habla el profeta Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, o sea, está hablando Dios aquí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense, aquí está hablando Isaías. Isaías habla que está escuchando a Dios y fíjense lo que está diciendo Dios. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí está hablando el ser de Dios. El ser de Dios se compone de tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Fíjense qué sucede. Un profeta aquí en la tierra, mayormente, no quiere decir siempre, pero mayormente siempre tipifica al Hijo de Dios. O sea, Adán tipificó a Jesucristo. Jacob tipificó a Jesucristo. José del Antiguo Testamento tipificó a Jesucristo, al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. No estoy hablando de toda la deidad, estoy refiriéndome de la deidad al, a la persona del Hijo de Dios. A la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué David no tipificó al Espíritu Santo, por ejemplo? Porque el Espíritu Santo no vino a hacerse carne. No vino a hacerse carne. ¿Por qué David no tipificó al Padre? Porque el Padre no se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se hizo carne. Entonces, ahora, para comprobar esto, eh, vamos a leer esto. Cuando dice la Biblia, y Dios se manifestó en carne. Pero esto está en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Haga usted la tarea de buscar Primera de Timoteo, tiene que poner 1 Timoteo 3 2.16 y ahora usted ponga Biblia textual. Ponga Biblia textual, que es la Biblia literal.
¿Ok? ¿Puede repetir la cita? Sí, Primera de Timoteo. Vamos a buscar aquí también. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. Y también tienen que poner Biblia textual para que a ustedes les salga lo que sale en el original, en griego, en el original. Me aparece aquí, hermano, ¿Ya? él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De la Perfecto, Biblia, ¿sí? perfecto, muy bien. Vuelvo a leer lo que acaba de relatar la hermana, el versículo bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado, él fue manifestado en carne. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nuestra Biblia Reina Valera? En nuestra Biblia Reina Valera, en 1 Timoteo 3:16, nos dice muy parecido. Y fíjense, no quiere decir que esté mal, ¿ya? Pero muy parecido. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Quiero que pongan atención. En la Biblia textual dice, Él fue manifestado en carne. Él. No dice Dios. No dice Dios, dice Él. Ya. Podemos decir nosotros, Elohim fue manifestado en carne. No podemos decir que Elohim fue manifestado en carne. No podemos decir, porque no fue la triunidad que se manifestó en carne. Fíjense en eso, no fue la triunidad que se manifestó en carne. No fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se manifestó en carne. No. Por eso es que en la Biblia textual menciona lo original, original. No dice Dios se manifestó en carne, dice Él se manifestó en carne. ¿Por qué? Porque del ser de Dios, el que se manifestó en carne no fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo, fue el Hijo de Dios que se manifestó en carne, el que fue engendrado, el Logos, el que dijo con él estaba yo ordenándolo todo, el Hijo de Dios, él fue quien se manifestó en carne. Ahora, cuando se lee en la Reina Valera este versículo, Dios fue manifestado en carne, ese es un versículo que ocupa justamente la unicidad, el modalismo para decir, o sea, solamente Dios se manifestó en carne y es el Padre disfrazado de hijo, es el Padre disfrazado de hijo y solamente está haciendo otro oficio, otro oficio. ¿Saben ustedes? Eh, Ahora en lo poquito que nos queda, vamos a refutar un poquito la unicidad. Vamos a refutar un poquito el modalismo, que eso es lo que gran parte de los hermanos del mensaje creen. Fíjense que los hermanos del mensaje creen parecido a esta forma. Nosotros sabemos de esos personajes de cómic o de películas, como es Superman o Batman. Ya eso lo conocen los niños, es típico. ¿Ya? Fíjense cómo el hermano del mensaje por así decirlo, hacer una analogía de incluso estos seres inventados a la propia deidad. Ellos dicen, Batman, que también es Bruce Wayne, ya es su alter ego,
O sea, es la persona común y corriente, ¿ya? La persona que es millonario, etcétera. Batman y Bruce Wayne nunca aparecen los dos juntos en una misma escena. Nunca aparecen los dos juntos en una misma escena. Por ejemplo, Superman y Clark Kent, o sea, es como, como él se viste para ir al trabajo, se viste con los lentes, disfrazado, está disfrazado, ¿ya? Como hombre, ¿ya? Porque Superman en realidad es un extraterrestre, ¿ya? Superman, cuando se viste de hombre, ¿ya? Se viste con los lentes, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo ahí Superman? Superman está imitando al ser humano, porque, porque Superman es todopoderoso, él es fuerte, él es invencible. Entonces, para él no ser descubierto, él cuando va al trabajo y se viste de anteojos, etcétera, como Clark Kent, él se muestra asustado, él se muestra temeroso, tiene temor. Él a veces puede tartamudear, es torpe, es débil. No, hasta una mujer a veces tiene más fuerza que él. ¿Qué quiere decir eso? Así es como Superman ve al ser humano, lo ve débil, lo ve torpe, es, por así decirlo, su crítica al ser humano es su personaje que inventó Clark Kent. Ahora, ¿qué sucede? Clark Kent ahí está simulando ser un hombre. Está simulando ser un hombre. Y ahora esto es lo que cree el hermano modalista del mensaje. ¿Qué es el modalismo? Es lo mismo que decía el hermano Abraham, por ejemplo, de que es un Dios y tres oficios. Es un Dios y tres títulos. O son tres manifestaciones de un Dios. O en ocasiones decía algo como esto. Decía que es un Dios cambiando de máscara. O sea, aquí tengo una máscara yo. Y decía, esta máscara es el Padre. O bueno, simulemos que este es el Padre. Ahora el Padre va a usar una máscara y se va a llamar el Hijo. Ese es el Hijo. Y ahora se va a sacar la máscara del Hijo y ahora se va a poner otra máscara y va a decir, ya, ahora esta otra máscara es el Espíritu Santo. Ya. O sea, es una misma persona, pero interpretando diferentes papeles. Es un padre, en verdad es un padre interpretando la labor de un hijo. ¿Ok? Ese es el modalismo. Ese es el modalismo. Es una persona interpretando diferentes papeles. En el propio mensaje se dice de esa forma. O sea, es el mismo Dios cambiando de máscara, cambiando de máscara. Ahora esto es lo interesante. En una misma escena, Superman y Clark Kent se podían encontrar ambos en la misma escena. O sea, Superman podía estrechar la mano, mucho gusto, Clark Kent, mucho gusto, qué gusto conocerte. No podía, no podía hacerse. E incluso yo, bueno, yo cuando niño, una vez vi esos dibujos animados y hubo una vez donde Clark Kent y Superman se encontraron, por así decirlo, pero ¿qué era? Era un robot de Superman, o sea, era algo falso, porque el verdadero estaba oculto, era algo falso. Entonces, ¿cuál es lo peligroso de esto, mis hermanos? ¿Cuál es lo peligroso de esto? Eh, en que si creemos, bueno, yo sé también que hay muchos hermanos sinceros, honestos, que creen en la unicidad, que creen en un Dios modalista. Muy bien, no tengo, Dios juzgará todas las cosas, Dios juzga su corazón. Hay algunos que no han escuchado estas verdades y no los culpo porque hay que indagar mucho para encontrar muchas de estas verdades que hemos dicho. Pero fíjese en esto. La Biblia dice, bueno, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Es el Padre o el Hijo? ¿Quién es Jesucristo, mejor dicho? ¿Es el Padre o el Hijo? Es el Hijo. Es el Hijo. Fíjense, acá hay una cita. Eh, bueno, a ver, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con él.
O sea, Dios envió a su Hijo unigénito. Ahora, fíjense en esta cita que es aún más clara todavía. Primera de Juan, capítulo 4, ahora versículo 15, vamos a leer un poquito más abajo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. A ver qué interesante. ¿Tenemos que confesar que Jesús es el Padre o que Jesús es el Hijo? Ahí la Biblia declara de que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia dice que Dios permanece en él y él en Dios. O sea, fíjese qué tremendo. Si usted confiesa que Jesús es el Padre o que Jesús es el Espíritu Santo, la Biblia nos dice, Dios permanece en usted. Fíjese qué tremendo. La Biblia declara que si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ahí es cuando Dios permanece en usted. No declarando que Jesús es el Padre o que Jesús es el Espíritu Santo. Esta cita es demoledora, es tremenda para combatir la unicidad o modalismo. Porque ¿saben lo que dice el modalismo en realidad? El modalismo dice, en verdad, no existe un Hijo de Dios. No existe un Hijo de Dios. El modalismo dice que es un padre actuando como un hijo y después actúa como un Espíritu Santo, o sea, como otra. Y yo le comentaba a mi esposa en delante, yo le decía, imagínate que nosotros no tuviéramos a nuestro hijo Josías y yo dijera, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un anhelo en mi corazón de tener un hijo. Y yo voy a, y yo, ¿sabes qué? Para eliminar esa angustia de no tener un hijo, me voy a poner una máscara. Y ahora me llamo Josías. Y va a ser un niño de 6 años, me voy a llamar Josías, etcétera, etcétera. Yo le pregunté a ella, si yo actúo como un hijo que se llama Josías, ¿en verdad tengo al hijo o es solamente una actuación? Y ella me dijo, no, pues no, aunque tú actúes como hijo, no tendrías un hijo, ¿sí o no? Porque solamente fue una actuación, una interpretación. Y ahora, entonces ya conocemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Fíjese esta otra cita, dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice así la Biblia, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fin de la cita. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo vencemos al diablo? ¿Cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos al pecado? Incluso hay un mensaje del hermano William Branham donde dice, ¿cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo yo vencer? Y ahí pone en las partes de que uno tiene que tener fe, o que uno tiene que pedirle ayuda a Dios, o que uno tiene que, y ciertas cosas. Sin embargo, ese título, ese mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Se responde ese mensaje con este versículo bíblico. ¿Cómo puede usted vencer? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es como se vence al mundo. Así, de esta manera es como se vence al mundo. ¡Qué tremendo! Es tener el conocimiento y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí nos estamos dando cuenta de que no es algo trivial, no es algo que es una nimiedad, no es algo pequeño creer esto, no es algo así que, no, esto no es necesario creerlo, no es necesario indagar en esto, es absolutamente necesario. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús entonces? El Hijo de Dios. Lo hemos comprobado con dos citas. Ahora vean esto. ¿Cuál es el espíritu de anticristo? Fíjense, ¿cuál es el espíritu de anticristo? Y el espíritu de anticristo es algo que ha sido comentado en la esfera del mensaje por muchos años. Pero fíjense lo que es el espíritu de anticristo. Hay que tener claro de que Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Hay que tener claro eso. Ahora veamos, Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 2. Dice así el apóstol Juan y es certero aquí el apóstol Juan. Fíjese qué tremendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir? El Hijo de Dios ha venido en carne. Pero ¿qué ocurre ahora? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Atención entonces al versículo 3, al final, a la mitad del versículo 3. Vuelvo a leer esta parte. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, perdón. Inicio del versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa, fíjense, que no confiesa que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Recuerde lo que dice Juan, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Primero de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien dice, el Padre fue el que personificó a un hijo y no es en verdad el Hijo de Dios que vino, es ese espíritu de anticristo. O sea, eso no es correcto, es una enseñanza incorrecta. Es una enseñanza incorrecta. Y ahora quiero decir, quiero ser lo más, con el amor fraternal lo más posible. Yo sé que hay personas honestas y sinceras y dicen, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Correcto, muy bien. Pero creen que Jesucristo es tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo, que es la misma persona, etcétera, etcétera. El peligro de esa creencia es negar la existencia del Hijo de Dios. Ese es un peligro inminente, es un peligro catastrófico, porque aquí la Biblia señala de que si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, no dice si usted cree que Jesús es el Padre, ahí va a vencer. No, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, ahí viene la victoria. Y si usted no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es un espíritu de anticristo. Por eso es que teníamos, por eso es que es también primordial haber leído Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 en la Biblia textual. Porque la Biblia textual dice, Él se manifestó en carne. No dice Dios se manifestó en carne. A lo cual si yo digo, ¿saben qué? Dios se manifestó en carne. ¿Estoy diciendo un error? No es un error porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No es un error. Pero, ¿por qué está escrito en el original? Pablo está escribió en el original que Él se manifestó en carne porque Pablo entendía y sabía la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo entendía muy bien y por eso dijo, Él se manifestó en carne, apuntando y poniendo los ojos en Jesús. Porque no fue la deidad haciéndose carne total, por así decirlo, o Elohim haciéndose carne. No fue esta triunidad haciéndose carne, sino que de las personas en la deidad, Jesús fue el que se hizo carne. Y Pablo es muy enfático también en Gálatas capítulo 4 versículo 4 donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis hermanos, yo no les miento. Yo nací en este mensaje y tuve creencia y mi fe era unicitaria sin saber lo que era la unicidad. Todos los que somos de este mensaje creímos de esta forma, porque está en el mensaje, está escrito en el folleto, de que es un Dios y tres títulos, y todos decían, no, es que si queremos de esa forma, esa es doctrina católica, de doctrina católica y romana, falso, falso, esto es mucho antes que el concilio de Nicea. O sea, fíjense,
Policarpo, antes de morir, bueno, yo tengo ahí su escritura, lo que dijo Policarpo, a ver si lo encuentro. Pero Policarpo, antes de morir, él, él hace una despedida de una triada, o sea, nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y quién era Policarpo? Era discípulo del apóstol Juan. A ver, ya, aquí está. Antes de ser muerto Policarpo, este discípulo del apóstol Juan, antes de ser muerto, él entonó una oración de alabanza a Dios en el año 155 después de Cristo. Y aquí quedó el registro de lo que él dijo. Este texto es uno de los primeros registros históricos de la iglesia que expresa claramente la fe en la Santísima Trinidad. Era, era un discípulo del apóstol Juan. Y él eleva una plegaria, Policarpo, cuando entrega su vida y él concluye con estas palabras. Dice así: te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico por medio del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo. O sea, primeramente se está dirigiendo al Padre, fíjense, se está dirigiendo al Padre aquí. Te alabo por todas las cosas, te bendigo. Te glorifico por medio del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por quien sea la gloria para ti con él y el Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos. Amén. Así termina la oración Policarpo. Así que, bueno, mis hermanos, quería comentarles eso, que en primera instancia, mis primeros años de vida, sí, yo creía de esta forma, modalista. No indagábamos, oíamos algo en el mensaje y está bien, así es. Y resulta ser de que en el mensaje, mi hermano, o la historia del hermano William Branham, es que él comenzó como bautista y él era trinitario ahí. Y después él se torna a los pentecostales, en donde los pentecostales eran unicitarios, eran modalistas. Y ahí adquiere esta doctrina que adopta de ellos. Pero al final del ministerio, el hermano Abraham en el mensaje, y no lo sabes, el hermano Abraham a 2 meses, 3 meses casi de morir, él dice estas palabras y dice, Dios no sería Dios sin una triunidad. Y dice, no una trinidad de seres, sino la triunidad de un ser. Y eso es lo que creemos. Eso es lo que estamos creyendo. Esta es la Trinidad de un ser. Porque muchos dicen, usted cree en tres personas, creen en tres dioses. Falso, ya hemos comprobado por qué no creemos de esa forma. No somos politeístas, somos monoteístas. Pero sí creemos en una distinción personal dentro de la propia deidad. Y si alguien me pregunta, ¿por qué, hermano Germán? ¿Por qué ahora cambió de opinión? ¿Por qué ahora cambió de creencia? Simplemente, mis hermanos, porque estamos estudiando la Biblia y estamos siendo honestos con la propia Biblia. Estamos siendo objetivos con la propia Biblia. Porque si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ahí la Biblia no dice que el Padre se envió a sí mismo. Ahí la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Y yo creo de esa forma, como está escrito en la Biblia. Fíjense, ahora ya para terminar, la escena de Abraham con Isaac, cuando Abraham tenía que matarlo, clavarle la daga. ¿Qué pasó ahí? Cuando Abraham clavó la daga. Imaginemos eso. O sea, Abraham dijo, descuida Isaac, hazte un lado, yo mismo me voy a enterrar la daga. O sea, nosotros no creemos en un patripasionismo, no creemos que el Padre era el que estaba muriendo en la cruz. El Hijo murió en la cruz, o sea, el sacrificio era para Isaac. Dios no le dijo a Abraham, espera Abraham, no mates a tu heredero, mátate a ti mismo. No le dijo algo así, no le dijo algo así, sino que la revelación es que
un hijo tenía que ser sacrificado. En Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No es dado un padre, no es dado el padre, un hijo no es dado. Y si en la escritura tenemos escrito de que hay un Padre eterno, definitivamente tiene que existir un Hijo eterno. Definitivamente tiene que haber un Hijo eterno. Si hay un Padre eterno, es porque Él es Padre, porque tuvo un Hijo. Y ese engendramiento se ve en la eternidad y por eso es que Jesucristo es eterno y es Dios y es uno con el Padre. Así que mis hermanos, hasta aquí llegamos por el día de hoy, ya es 1 hora 37 y yo creo que es suficiente por hoy. Vamos a continuar este tema porque es un tema que da para largo, es un tema que da para largo. Al final vamos a estudiar Cristología, que sería estudiar a Cristo, estudiar al Hijo de Dios, ya enfocarnos en Él, porque fíjense que si esto es complicado, Cristología es más complicado aún. Porque fíjense, ahí se estudia en contra del arrianismo, porque fíjense que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender. Jesús aprendió en obediencia. Y el arrianista dice, Jesús aprendió, entonces Jesús no es Dios. Jesús no puede ser Dios porque ¿cómo Dios aprende? Ah, esos errores surgen por no entender Cristología. Así que después de terminar deidad, que es el fundamento, un fundamento fuerte, con ese fundamento logramos entender Cristología. Así que Dios les bendiga, un gran chalón, espero que haya sido de bendición para ustedes.